Neurobiología del aprendizaje. Unidad 2. Mecanismos celulares, sinápticos y moleculares de la memoria. Aprendizaje, estímulo, respuesta. El aprendizaje es el proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y, por lo tanto, nuestra conducta. A estos cambios se les llama recuerdos. Las experiencias no se almacenan, más bien cambian el modo en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. Hacen esto cambiando la estructura del sistema nervioso, alterando los circuitos naturales que participan en percibir, actuar, pensar y planificar. La función primordial de la capacidad de aprender es desarrollar conductas que se adapten a un entorno que cambia constantemente. La capacidad de aprender nos permite conseguir alimento cuando tenemos hambre, calor cuando tenemos frío, y compañía cuando estamos solos. También nos permite evitar objetos o situaciones que podrían dañarnos. El aprendizaje estímulo-respuesta consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado, de modo que involucra el establecimiento de conexiones entre los circuitos que participan en la percepción y los que participan en el movimiento. La conducta podrá ser una respuesta automática, como un reflejo de defensa o una compleja secuencia de movimientos previamente aprendidos. Este aprendizaje incluye dos categorías: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo sin importancia adquiere las propiedades de uno importante. Implica una asociación entre dos estímulos. Un estímulo que previamente tenía escasa repercusión en la conducta llega a ser capaz de producir una conducta refleja. Modelo neural simplificado del condicionamiento clásico, cuando se presenta un sonido justo antes del soplo del aire en el ojo. Para simplificar, asumiremos que el estímulo incondicionado, el soplo, es detectado por una sola neurona del sistema somatosensorial y que el estímulo condicionado, el sonido, es detectado solo por una neurona del sistema auditivo. También asumiremos que la respuesta, el parpadeo, está controlada por una sola neurona del sistema motor. Después de repetir varias veces este emparejamiento de estímulos, vemos que se puede prescindir del soplo del aire. El sonido produce por sí mismo el parpadeo. En conclusión, el condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje. Cuando un estímulo que inicialmente no produce una determinada respuesta se acompaña varias veces de un estímulo incondicionado que produce una respuesta defensiva o apetitiva, la respuesta incondicionada. El primer estímulo, desde entonces llamado estímulo condicionado, provoca por sí mismo la respuesta desde entonces llamada respuesta condicionada. Condicionamiento instrumental. También llamado condicionamiento operante, el condicionamiento instrumental implica conductas que se han aprendido. Mientras que el condicionamiento clásico supone la asociación entre dos estímulos, el instrumental supone una asociación entre una respuesta y un estímulo. El condicionamiento instrumental permite que un organismo modifique su conducta en función a las consecuencias que acarrea. Esto es, cuando una conducta se sigue de consecuencias favorables, esta tiende a darse con mayor frecuencia. Cuando se sigue de consecuencias desfavorables, tiende a realizarse con menos frecuencia. En conjunto, saluda a las consecuencias favorables como estímulos reforzantes y a las consecuencias desfavorables como estímulos punitivos. Condicionamiento instrumental. Se produce una conducta y luego esta es reforzada. El estímulo reforzador
hace que se aumente la probabilidad de que se produzca la conducta. Es un procedimiento de aprendizaje en el cual los efectos de una determinada conducta aumentan o disminuyen. Por ejemplo, una respuesta que permite que un organismo hambriento encuentre alimento será reforzada, y una respuesta que cause dolor será castigada. Se suele referirse a ellos como refuerzos o reforzadores y castigos. Plasticidad sináptica. Plasticidad sináptica. Capacidad de la sinapsis para cambiar como resultado de la experiencia, a través de cambios en la estructura o en la bioquímica de la sinapsis que alteran sus efectos sobre las neuronas postsinápticas. La plasticidad neuronal, también llamada neuroplasticidad, plasticidad neural o plasticidad sináptica, es la propiedad que emerge de la naturaleza y funcionamiento de las neuronas cuando éstas se establecen en comunicación y que modula la percepción de los estímulos del medio, tanto los que entran como los que salen. Potenciación a largo plazo. Potenciación a largo plazo. La palabra potenciación significa fortalecer, hacer más potente. La potenciación a largo plazo es el aumento a largo plazo de la excitabilidad de una neurona ante una aferencia sináptica determinada, debido a la recurrente actividad de alta frecuencia de dicha aferencia. La estimulación eléctrica de circuitos de la formación hipocampal puede desembocar en cambios sinápticos a largo plazo que parecen figurar entre los responsables del aprendizaje. La práctica lleva a la perfección. La experiencia repetida consolida la memoria, convirtiendo la forma a corto plazo en forma a largo plazo. Tanto la memoria a corto como la largo plazo implican cambios en la fuerza de conexión de varios lugares sinápticos, incluidas las conexiones sinápticas entre neuronas sensitivas y motoras. En neurociencia, la potenciación a largo plazo es una intensificación duradera de la transmisión de señales entre dos o más neuronas que resulta de la estimulación sincrónica de ambas. Se considera ampliamente a la potenciación a largo plazo como uno de los mecanismos celulares principales que subyace al aprendizaje y a la memoria. Es uno de los varios fenómenos que subyacen a la plasticidad sináptica, la capacidad de la sinapsis química de cambiar su fuerza, puesto que se piensa que los recuerdos están codificados por modificaciones de la fuerza sináptica. La potenciación a largo plazo y la memoria a largo plazo se desencadenan rápidamente, dependiendo cada una de ellas en la síntesis de nuevas proteínas, teniendo ambas propiedades de asociatividad y pudiendo ambas durar muchos meses. A nivel celular, la potenciación a largo plazo estimula la transmisión sináptica. Mejora la capacidad de dos neuronas, una presináptica y otra postsináptica, de comunicarse entre ambas a través de la sinapsis. La potenciación a largo plazo puede explicar muchos tipos de aprendizaje, desde el relativamente sencillo condicionamiento clásico presente en todos los animales a la cognición, una forma de conducta más compleja de alto nivel que se observa en humanos. El mecanismo molecular preciso de esta intensificación de la transmisión aún no ha sido establecido completamente, en parte porque la potenciación a largo plazo está dirigido por múltiples mecanismos que varían entre especies y varían en región cerebral. En la forma mejor comprendida de la potenciación a largo plazo, la intensificación de la comunicación se lleva a cabo predominantemente mediante la mejora de la sensitividad celular postsináptica a señales recibidas por la célula presináptica. La potenciación a largo plazo mejora la sensibilidad de la célula postsináptica al neurotransmisor, en gran parte por el incremento de la actividad en los receptores existentes y por el incremento del número de receptores en la superficie celular postsináptica. Estas señales, en forma de moléculas neurotransmisoras, son recibidas por receptores neurotransmisores presentes en la superficie de la célula postsináptica.
Depresión a largo plazo. Depresión a largo plazo. Es un tipo de plasticidad neuronal en el que hay una reducción en la eficacia de la sinapsis neuronal. La expresión de depresión a largo plazo depende de la actividad de las neuronas que conforman la sinapsis. Se ha comprobado que la depresión a largo plazo ocurre en diferentes tipos de neuronas que liberan varios neurotransmisores excitatorios o inhibitorios. Puede resultar de estímulos sinápticos fuertes o de estímulos sinápticos débiles pero persistentes como ocurre en el hipocampo. Se estima que la depresión a largo plazo resulta del decremento de la densidad de receptores postsinápticos, aunque también puede ser influenciada por decremento en la liberación de neurotransmisores. En el hipocampo, la depresión a largo plazo puede ser importante para deshacerse de trazas de memorias viejas. La depresión a largo plazo es uno de los diferentes procesos que sirve para debilitar de manera selectiva sinapsis específicas, de manera que se pueda hacer uso constructivo de la fortaleza de la sinapsis causada por la potenciación a largo plazo. Esto es necesario porque, si se continúa incrementando en fuerza, la sinapsis llegaría a su máximo nivel de eficacia, que en consecuencia inhibirá procesamiento de información nueva. La estimulación de baja frecuencia de las aferencias sinápticas de una célula puede disminuir en lugar de aumentar la fuerza de su sinapsis. La depresión a largo plazo ocurre cuando una sinapsis es activada, cuando la membrana postsináptica está hiperpolarizada o solo ligeramente despolarizada. Aunque hay una elevada cantidad de sinapsis en el encéfalo, esta es limitada, pero los animales pueden seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Por ello, no parece probable que cuando una sinapsis se ha reforzado permanezca así para siempre. La potenciación y la depresión a largo plazo se producen en muchas regiones del encéfalo. Esto sugiere que han de representar un importante papel en muchos tipos de aprendizaje.